Claudio, muy buenas tardes. Sean bienvenidos todos los que nos hacen el favor de acompañarnos a esta emisión de Uniendo Puntos, el programa número 40. Y pues realmente, vamos, hay muchos temas de interés, Claudio, en esta semana, pero pues estamos ya viendo, y eso es un hecho ya, ahora sí es muy evidente, que este gobierno pues es de un solo hombre. Entonces, si tú has visto en estas 2 semanas que sale la secretaria de Gobernación, pues realmente es intrascendente lo que diga. Fuera del radar ya hemos tenido a Marcelo Ebrard, si no es una que otra nota, pues relevante, ajeno a este gobierno en cuestión de las políticas y en cuestión de lo que siempre vienen comentando, como la detención de el exgobernador de Puebla, que pues se retrasaron las vacunas. En sí, pues yo creo, no sé tú qué opines, amigo, de que pues el tema obligado, queramos o no, es hablar de López Obrador. Y yo quisiera poner sobre la mesa el primer tema, que es esa recuperación tan rápida que tuvo del COVID. De hecho, ya salió bajando las escaleras del Palacio Nacional, que por cierto, se ve muy pequeño por las tomas que le hicieron. Creo que ahí hay un problema de comunicación, tú eres el experto en esa parte. Yo creo que los mensajes que manda, cómo los manda, vimos a mitad de semana que se vio paseando por los patios del Palacio Nacional, acompañado de 2 personas, pero también, como siempre, y no creo que sea el único país donde suceda esto, Claudio, pues siempre está latente y siempre está a la vista el sospechosismo, y pues las opiniones son totalmente divergentes, desde los que se van y atacan con todo y desean hasta lo peor para el presidente, hasta quien pues simplemente ve en el presidente un superhombre que se recuperó en 10 días. Entonces, me gustaría saber tu opinión con respecto a esa situación, y yo creo que de ahí pues se van a o vamos a poder unir puntos de suponer el porqué de esta situación y qué es lo que viene, y seguimos con el problema de la vacunación. Estas 2 semanas, chistosamente, Claudio, dieron de alta la página para dar de alta a los adultos mayores y que pudieran programar sus citas, pero esta semana no hubo recepción de vacunas, no vimos a todo el séquito de este gobierno y yendo a recibir, pues no sé, 20,000, 40,000 vacunas. En estas 2 semanas ya supimos también que la vacuna Sputnik V, pues ya tiene efectividad del 91%. Entonces, ¿qué te parece si arrancamos con el tema de la recuperación? Pues qué bueno, muy pronta del presidente de México. Claro que sí, Juan José, con mucho gusto, porque, pues sí, en esta semana, este asunto, la verdad es que estuve pensando cómo abordarlo, porque pues tiene muchas aristas y por supuesto hay que conectar muchos puntos. Yo lo que coincido, y me gustaría iniciar tal vez con eso, que en estas 2 semanas hábiles que hemos no visto al presidente, Uh -huh. se siente un ambiente de, primero, de tranquilidad, de no agitación, de no alteración de la cotidianidad, y que por supuesto no hemos estado todos los días hablando de algo que está diciendo o mal diciendo el presidente, en contra, por supuesto, de los resultados y de los mismos números que publican siempre sus canales de comunicación oficiales, y que efectivamente eso hace pensar que el régimen de la 4T recae en una sola persona. Y entonces no está la persona, y estos 15 días no ha habido régimen de la 4T. Y entonces, pues, Olga Sánchez Cordero está ratificando y demostrando que es lo que se le ha acusado, un florero, un florero que tampoco está arreglando nada. Se dio el caso esta semana pues ya el
la aprehensión y encarcelamiento ahorita de Mario Marín, e incluso hubo ahí algunos asuntos que giraron en torno a ello, señalando a Sánchez Cordero porque había sido señalada o acusada de haber votado una vez para exonerarlo, y no tuvo la trascendencia que hubiera tenido si hubiera salido de la boca del presidente en las mañaneras. Entonces, Así es. el asunto es que haber no tenido al presidente estas 2 semanas, pues ha sido una situación que muestra la fragilidad y la debilidad que tiene que el régimen, el poder recaiga en una sola persona y que sea hasta ahorita lo que nos ha demostrado es que en realidad es absoluto. Los mercados se han comportado de una manera interesante al no tener esta agitación y pues bueno, eso finalmente pues nos está diciendo que los mercados han estado más estables al no estar el presidente que si están. Entonces hay que tomar en cuenta y señalar eso de una manera importante. Por otro lado, esta parte que dices de la recuperación, pues bueno, sí, ciertamente es sospechosa porque pues yo te voy a decir 3 cosas que veo al respecto. Primero, ese asunto de que el presidente andaba caminando por los patios y que lo captaron, ese no era el presidente, eso lo puedo decir con toda la seguridad, no por estatura, no por corte de pelo, no por cantidad de pelo, no porque nunca volteó y nunca se le vio, y no porque el presidente no camina así. Así, yo simplemente, ese video que apareció en redes que están caminando ahí, que se ve de espaldas, es el que te refieres, me imagino, porque Así nunca es. se le ve a él, ¿no? Y siempre dicen, mira, va el presidente, y alguien le grita, señor presidente, y el cuate creo que nomás levanta la mano y ya, no sé nada, o sea, no, 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 ese no es el presidente. Eh, el presidente aparece el día de antier, el jueves en la noche, con un videíto de 15 minutos, Así es. eh, que pues ya ahora, si antes podíamos decir que el presidente era demagogo, hacía demagogia con lo que decía, ahora yo lo que te puedo decir es que tiene verborrea. Y verborrea con cosas que señalaré en un ratito porque el presidente ratifica hoy, nos dice hoy de una manera muy contundente que no sirven las matemáticas para nada, que no sabe nada, no tiene idea de lo que son los números. Así es. Y pues bueno, diciendo, y como dices tú con un video que está más editado y que aparentemente dice, en contradicción a lo que nos había estado diciendo López Gatell todos los días, ¿no? Dice López Gatell, es que el presidente está muy sano, no, qué bárbaro, está fuerte, de salud excelente, dice, ¿no? Excelente, lo digo como subordinado. No entiendo por qué tiene que aclarar que para que pueda decir que la salud del presidente es excelente, deba de ser un subordinado, pero dice como subordinado es excelente, es asintomático, no tiene nada, él está perfecto y de humor muy bien otra vez, ¿no? 4 días seguidos en esta semana lo dijo. Y entonces el presidente sale el jueves en su mensaje iniciando diciendo, ya me recuperé, ya me siento bien. ¿Está mal o está bien? ¿A quién le hago caso? ¿Al presidente que está diciendo que se había sentido mal y que ya se está recuperando y que ahora está bien? ¿O a López Gatell que está diciendo que nunca tuvo nada que lo hiciera sentir mal aunque tenía COVID? Con lo que ya hemos platicado, ninguna de las personas con la que tuvo contacto se contagió, lo cual me parece extremadamente raro. Segundo o tercero, yo insisto, el presidente, como te dije la semana pasada, no se enfermó de COVID, sí tiene algo, está algo que lo tiene mal, porque la verdad es que él se quiere parar ahí en el balcón de este pasillo de Palacio Nacional, que lamentablemente no te puedo decir dónde es porque yo no conozco el Palacio Nacional, seguramente una zona en la que no hay acceso, donde está este letrero de la patria es primero y que cuenta otras con sus clases de historia A su ridículas manera. a su Sí. manera de un rato, él queriendo mostrarse parado, entero, fuerte, superhombre Moldum diciendo las cosas, y es inevitable que en algún momento se ve cómo se recarga del barandal y así no se puede mantener en pie un rato. Se ve un corte de edición, eso te lo puedo decir como experto en comunicación, en video y en estas cosas, se ve con un corte de edición y luego dice, casual, me dan ganas de caminar y empieza a caminar bajando la escalera con una cámara que lo está siguiendo
y en una toma que se ve abierta en el patio de abajo, no se ve que haya ninguna cámara ni absolutamente nada, y hay un corte directo, y de repente lo toman de ladito, es decir, en diagonal, una contrapicada interesantona, y luego otro corte directo y ya está él parado perfectamente bien con todo, con un maquillaje impresionante, que se le ve la Sí, cara plana, no hay arrugas, se le ve pues como si fuera un filtro de Snapchat, pero fuerte, sí, sí, sí. donde no había cámaras, que por supuesto pudiera haber alguien con un dolly cargando que se hubiera podido correr para ponerse de frente, pero está ahí. Y entonces comienza su discurso nuevamente después de haber bajado la escala diciendo, ya ven cómo estoy bien. Es decir, dicen que cuando hay una justificación no pedida hay una culpa aceptada, ¿no? Entonces nos están explicando ahí con eso que estos rumores de los que se han estado hablando, pues sí son ciertos, pero ya está bien, ¿no? Con eso que empieza. Entonces, yo sigo insistiendo, el presidente no tuvo COVID, tiene algo y como te dije la semana pasada, dentro de los escenarios que yo puse, en el que yo me voy más este, con esto, es, está enfermo de algo que es de preocuparse, que seguramente está derivado del estrés. Yo creo que eso no, de eso no se va a recuperar y pues me voy a adelantar un poquito a algo que no se va a oír muy bien, pero pues soy yo. Eh, el que de mañaneras vive, de mañaneras muere. Y entonces ahorita podrá poner todos los videos que puedan decirnos y hacernos creer que está muy bien, pero su desempeño y su mejoría la vamos a notar, si son ciertas, en las mañaneras. Cuando regrese, pues no sé si este lunes vaya a regresar, porque según lo que han estado diciendo estos comunicados, todavía no está listo. Sí. Probablemente se aviente una semanita más, pero vamos a pensar que el 15 de febrero ya esté de vuelta y ahí vamos a ver en las mañaneras si de verdad se recuperó o no, si tiene algo, o el escenario que tú dijiste, ¿no? Que pudiera ser otra, nunca tuvo nada, se desapareció un rato para distraer de algo y aparecerá como si nada, pero eso lo van a decir las mañaneras, no creo que pueda haber otra forma de comprobarlo. Bueno, es que él se fijó ese estándar que para mí es elevadísimo en cuestión de desgaste de la figura de la persona. El estar saliendo diario, 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 diario. En el caso de él, pues que maneja muy bien la comunicación, pues muchas mañaneras fueron intrascendentes, pero de alguna manera generaba nota. Al igual que como tú comentas, yo sí lo veo enfermo, pero yo por lo que he leído, la literatura que hay hasta el día de hoy de la recuperación del COVID, este es un virus que pues obviamente por ser nuevo, pues no sabemos cómo reaccionemos cada uno de nosotros, pero en alguien sano, en alguien asintomático con síntomas muy leves, el virus, el proceso de, pues de que está vivo en tu organismo es de 14 días. Entonces, a lo que voy es que cuando tú tienes esta enfermedad, ahorita el estándar de tiempo que te mandan descansar, pues por lo menos son 21 días. Pero, pues el problema aquí es que sabemos que el antecedente que hay con López Obrador, pues es que él ya sufrió microinfartos y él ya tiene de cabecera, pues a médicos, que esa fue otra cosa que yo leí en las redes sociales, Claudio, en cuestión de imagen, que fue muy desafortunado que él saliera en Palacio Nacional, cuando muchas otras personas, básicamente han salido 2 o 3 videos, pues literal mueren en las puertas del Seguro Social, aún con los familiares arrodillados y pidiendo, A gritos, pues sí, ayuda. o sea, ayuda, nunca tuvieron esto, se supone que Saúl Robledo habló de esto el jueves y dijo que iba a haber una investigación, pero lejos de esto, yo me voy a ir al terreno pues de lo político, Claudio, porque a mí también, tratando de unir puntos, se me hace
pues digamos de alguna manera, eh, muchísimo tino tuvo el virus en atacar a López Obrador cuando salen los resultados del INEGI. Y los resultados del INEGI son brutales. Yo voy a hablar ahorita solamente de dos. Y lo que es el subregistro de muertes, si lleváramos una contabilidad según el INEGI, ahorita estaríamos rozando los 400,000 muertos. Y eso nos colocaría casi, casi a la par de Estados Unidos, con la gran diferencia de que Estados Unidos tiene 3 veces más la población de México. Eso es por un lado. Por el otro, la economía, el impacto que hubo el año pasado por la situación pues, que todos estamos viviendo y que México, pues obviamente no es el único que sufre este impacto, la economía decreció el 8%. Entonces, yo quisiera saber y me gustaría, no sé, no lo estoy diciendo ni lo voy a decir en tono de burla ni de sarcasmo, pues que el presidente sacara su índice de bienestar o su índice de felicidad, porque acuérdate que él nos mencionó el año pasado de que el Producto Interno Bruto, era una medida neoliberal, era una medida global, pero que él tenía ya una fórmula y una forma de medir el bienestar real, que era el bienestar por medio de la felicidad de los mexicanos. Entonces, pues a mí me gustaría saber cómo salimos en ese aspecto en el 2020, porque al margen de todo esto, yo toqué estos dos puntos que para mí son muy relevantes por lo que estamos viviendo en cuestión de la pandemia, pero da la casualidad que el 2020 fue el año más violento en feminicidios, en masacres, en delitos comunes, pero ellos presumen, por supuesto, información que ya se redujo el robo a casa habitación. Pues por favor, si estás encerrado en tu casa 7 meses, no van a entrar a tu casa. Que descendió los delitos comunes de el asalto al transeúnte o el asalto en transporte público. Nos dejamos de mover, Claudio, pero esto no lo tenemos que hacer a un lado. Entonces, uniendo el punto, pues chistosamente el presidente, dejándolo en el lado de la suposición, si se enfermó después o sabiendo los resultados que iba a dar el INEGI, pues sería muy desgastante día a día estar respondiendo. ¿Y qué opina que decrecimos? ¿Y qué opina de que hubo más muertos de lo que registra el gobierno? ¿Y qué opina que hay desabasto? O sea, pero si se enfermó, pues también es muy grave. Yo en las redes sociales comentaba que nos guste o no, a mí me daría mucho gusto que se recuperara porque al final, Claudio, y con esto termino la participación de este segmento para darte apertura a que sigas ligando puntos. A mí realmente me da muchísima pena, no sé qué pensar, y perdón por utilizar ese adjetivo de pena, pero yo ya no puedo creer que a 2 años todavía existan personas en que para cualquier situación de la que tú le plantees, diga que el PRI robaba más, que el PRI nos vendían agua, medicamento y agüitas para los niños con cáncer, y que el PRI, y que el PRI, y que el PRI. Entonces, para mí, caen en ese, desde mi punto de vista, en ese problema de seguirle el diálogo al presidente, porque lo que ellos no se han dado cuenta es que si votaron por López Obrador, y hasta los que no votamos por López Obrador, tenemos todo el derecho de exigirle que lleve a la cárcel y que culpe a lo que él y todos los mexicanos, por lo menos, que nos dejamos llevar por el diálogo de López Obrador, combata la corrupción. Pero entonces yo vuelvo al tema y retomo lo que tú dijiste, no sé cuántos capítulos atrás, Claudio, de que pues yo al día de hoy no he visto en la cárcel a Lozoya. Yo al día de hoy Déjate sigo, de la cárcel, ni siquiera lo has visto. bueno, perdón, ni siquiera lo he visto. No he visto realmente cómo va el proceso contra el exgobernador de Veracruz,
no he visto realmente cómo van los procesos, por lo menos para elaborar una carpeta de investigación a Enrique Peña Nieto. Yo no he visto, si no es por un desquite político que hizo con Rosario Robles, a nadie de los que participaron en la estafa maestra. Entonces, pues yo no encuentro la lógica, Claudio, amigo, y todos los que nos ven, de que sigamos justificando que el presidente no hace nada porque los de antes eran peor y robaban más. Entonces, yo dejo esta pregunta para todos los que nos acompañan. ¿Qué estaría diciendo Andrés Manuel López Obrador, ese personaje de oposición, si saliera el presidente actual desde el Palacio Nacional indicando que está muy bien y que por nadie sabe, ¿eh? O por lo menos ahora sí que te voy a decir como tú, no sé si tú tengas alguna documentación, porque normalmente pues por los contactos que tienes, a veces tienes información privilegiada, pero yo al día de hoy, Claudio, como ciudadano, que al final aquí es mi papel hablar como ciudadano, no he visto un papel donde diga que López Obrador tuvo COVID, yo no he visto el papel donde diga que salió negativo. Algunos gobernadores de los estados, voy a hablar principalmente de Diego Sinue, yo vivo en la ciudad de León, lo sigo, me interesa mucho la política, no soy del PAN, no soy del PRI, y juzgo igual a Morena y a AMLO como juzgo igual a Diego Sinue, pero por lo menos, voy a decirlo así de esta manera, por acto populista, por acto de congruencia, por acto de imagen política, por acto de empatía, el gobernador Diego Sinue sale, que en cuanto se le detectó el COVID y que al parecer estaba entrando en la fase crítica donde se podrían manifestar ya los síntomas mayores, donde los mexicanos hemos recaído gravemente, los que tienen alguna comorbilidad o los que no, por no cuidarse bien. Él sale en un hospital regional de aquí, de la ciudad de León, Guanajuato. Bueno, yo quisiera pensar qué diría Andrés Manuel López Obrador, oposición, cuando nos hablaba de la Casa Blanca, pero él vive en un palacio, cuando nos hablaba de que probablemente no le deseaba el mal a Peña Nieto, pero probablemente podría tener cáncer, y que tenía los lujos de estar en el hospital militar, pues yo quisiera saber los lujos, quiénes lo están cuidando y de qué manera, y eso confrontarlo con los millones de mexicanos, me incluyo yo, que nos aterramos, esa podría ser la palabra, de tener que acudir a un hospital, el que quieras, privado o público, porque aquí también salen los que defienden el de que, pues es que los mexicanos somos bien irresponsables y caen en otro tipo de adjetivos, los radicales, donde llegan al insulto, pero aquí lo que están dejando de ver también esas personas es que, pues no podemos evitarlo, Claudio, o sea, el mexicano, no quisiera decir la proporción, el INEGI lo marca muy bien, hay mucho ignorante que se supone que para eso se deben de elaborar las estrategias gubernamentales, pero si tú ves todavía en la semana que acaba de pasar, que en sus mensajes López Obrador no sale con cubrebocas y todavía al día de hoy, después de 160,000 muertos mexicanos en la República Mexicana con números del gobierno, el subsecretario Hugo López Gatel sigue desestimando o dando información ambigua acerca del uso del cubrebocas. Entonces, a todos los que atacan a los mexicanos, que son unos irresponsables e ignorantes, pues deberían de atacar también al gobierno de que están mandando mensajes erróneos para toda esa bola de gente de ignorantes que seguramente, si tú ves, yo vi por lo menos la entrevista que le hicieron a muchos comerciantes ambulantes en, la, en Nezahualcóyotl, en Tepito, en el centro histórico, en donde te dicen, si yo no salgo, yo no como. No, no vivo, no como. Entonces, pues yo te dejo esa pregunta, Claudio. O sea, no podemos seguir viviendo del pasado ni justificando a alguien que se le dio todo el poder
con la excusa o con el argumento que para mí en este momento ya no es válido, de que porque los gobiernos anteriores robaban más. Mira, esa ha sido su estrategia de todo el tiempo desde que está en el poder y que no ha asumido su responsabilidad ni, ni empezado a gobernar, ¿no? Lo que yo siempre he dicho y he sostenido, y los dos hemos sostenido en este programa, que pues el señor sigue en campaña y no quiere ser presidente y es triste que López Obrador va a pasar a la historia como el hombre que no pudo ser presidente ni siquiera cuando ganó la presidencia. Qué triste. Pero digo, y así es, y lo va a seguir haciendo. Entonces, yo no creo que ahorita sea una forma de ocultarse de esto, porque, pues digo, sí, están los números del INEGI, pero pues los puede negar como cualquier otro día, los puede ningunear y cambiar el tema como cualquier otra cosa, o decir que esas cifras pues están así, pero que en el PRI estaban peor, o en el PRIAN estaban peor, cualquier cosa las puede decir. Es decir, yo sí creo que si el señor se está ahorita ausentando, digo, una persona a la que le gusta el aparador, le gusta el escaparate, le gustan las luminarias, estar en los reflectores, se esté escondiendo ahorita ya 10 días hábiles, pero pues mañana ya van a ser 15 días de que nos anunció, según yo, el 24 de enero, este, para el 11 de, digo, para el onceavo día, es decir, el 4 de febrero, jueves, que dice él que salió negativo, pues tampoco nos dan las cuentas de lo que la ciencia y la medicina dice con respecto al COVID y a su comportamiento, ¿no? O sea, no Así hay es. forma de que a los 11 días te salga un negativo cuando 11 días antes había salido el positivo. O sea, no hay forma, eso no puede ser. Bueno, a menos que si nuestro presidente sea especial, ¿no? Y ya ves cómo le hace, sí. Es que es de que yo soy especial, pues a lo mejor sí, pero de otra forma no hay una explicación para que 11 días después ya tenga un negativo. Entonces, si le gustan tanto los reflectores y se está escondiendo es porque de verdad algo lo hizo retirarse. Y yo insisto en que es una enfermedad, no está recuperado. Ahorita lo levantaron con las miles de medicinas que trae. Se ve canalizado en el video, nuevamente trae algo abajo del saco. Le quitaron el abrigo ahora en el video, pero lo tienen parado así como títere, le ensartaron el palo y lo tienen detenido para que lo puedan sacar. Y la prueba está en que no le está llegando oxígeno al cerebro, amigo, porque ya ahorita te voy a enseñar alguna cosa que a mí me llamó la atención y decía, es que de verdad las cosas están muy mal en este asunto, ¿no? Ok. Eh, pues de todo lo demás que dices, pues sí, siempre va a estar con estas situaciones pues antes de pasar, pero hablando de números un poquito, con esto que dices, pues de todo lo que le está hablando, pues ya te platicaba yo que dijiste tú hace ratito que Sputnik lo aprobaron, eso también es un asunto que hay que comentar ahora, Sí, de un día para otro, o sea, de un día para otro sin estudios y sin nada, y a pesar de lo que la revista Lancet dice el lunes, tenemos la aprobación de Cofepris, a pesar de que Sputnik V tiene 91% de efectividad, ¿no? Contra la de AstraZeneca que tiene 91% de inmunidad, perdón. Moderna tiene el 94% de inmunidad, Pfizer tiene 94.5 de inmunidad, pero Lozoya tiene el 100% de inmunidad, Cienfuegos tiene el 100% de inmunidad, Salgado Macedonio parece que tiene el 150% de inmunidad, y Bartlett y Maréndira Sandoval, Pío López Obrador, Felipa, su prima, tienen el 200% de inmunidad, ¿no? Entonces, pues digo, yo me hubiera escondido más y me hubiera retirado con COVID cuando salió lo de Pío y lo de la prima, que ahorita con las cifras del INEGI, que pues sí son lamentables y tristes, pero pues que él puede negar y desdecir en cualquier momento, ¿no? es que tú dices, primero, retomando el primer punto, ¿por qué se recuperó y tú estás dando los datos de cuántos días normalmente se tendría que recuperar? Acuérdate que también el presidente
siempre tiene otros datos, entonces me imagino que él ha de tener otro dato con respecto a lo que tú dices. Y con respecto a la inmunidad, pues ellos ya se acogieron bajo el manto de la superioridad moral. ¿No te acuerdas que el AMLO es una fuente de contagio moral, no de contagio? O sea, entonces, Sí, seguramente cuando te toca a ti López Obrador, te curas de todos tus males presentes, pasados y futuros y ya no vas a hacer nada, pero pues bueno, ante esas cosas, amigo, yo te quiero mostrar algo. A ver, a ver, mira esto y juzguemos y empezamos ahí para pasar al siguiente punto. ¿Cuándo? Aquí va. Miren, miren sí, esto. En las remesas. Cuando hablamos de 40,600 millones de pesos, es casi 1 billón de pesos. no, ¿What? no, bueno, no, A no, ver, a ver, espera, porque no, no, es que, eh, este, ¿cómo? no, bueno, sí, sí está peleado con las matemáticas, amigo. Oye, es que de verdad eh, a mí me preocupa muchísimo, pero muchísimo, que, que pueda decir esto así tan 40,600 millones de pesos es casi 1 billón. O sea, neta, ¿cuántos muertos dijiste que llevábamos? Ahorita más o menos más de 160,000 muertos. O sea, 4 billones, casi 4 billones de muertos tenemos, ¿no? O sea, es que de verdad, ya habíamos hablado, ya habíamos dicho en muchas ocasiones que el presidente tiene problemas con los números, ¿no? Y que sus cifras y sus datos están mal. Oye, si yo estoy siendo el encargado de la pandemia, del manejo de la crisis, y le estoy diciendo al presidente, oiga, hoy tuvimos 1,600 fallecidos, entonces va a decir, no, pues vamos bien, ¿no? Vamos bien, son poquitos, son poquitos. Y entonces al otro día le vuelven a decir, oiga, ¿sabe? Hoy tuvimos 1,800. Ah, pues está bien, ya subimos, ¿no? Tenemos más. Y entonces cuando llega su secretario de Economía, pues ahora su secretaria, y le dice, oiga, el año pasado, en el 2020, bajamos 8,5% de la economía en el país. Ah, pues perfecto, si los otros tenían 3,3 o 3,2, nosotros 8,5, sí, pero para abajo. Pero es Sí, sí, más, pero son claro. números, ¿no? Es casi 1 billón, pues claro que todo está bien, amigo. O sea, fíjate que yo en la semana me fui a comprar un café en Starbucks, me costó 56 pesos un americano 20, casi 1 billón de pesos. Amigo, no presumas la cantidad de dinero que gastas en un café, amigo. Pero lo Casi que un es un billón de hecho, pesos. mira, ¿En qué programa vamos? Dices tú, hace ratito dijiste, ya es el 40. estamos cumpliendo el programa 40 O sea, casi 1 billón de programas. y nuestra audiencia ha subido bastante, o sea, de un programa a otro casi hemos triplicado la cantidad en miles. O sea, entonces tenemos casi billones de visitores. O sea, de verdad me preocupa porque, pues, si ustedes, amigos que nos escuchan, se han preguntado en la vida en algún momento para qué sirven las matemáticas, de qué van a servir, conocer y saber todo este tipo de cosas, dónde están las decenas, las centenas, los millares, los millones. Sirve para que si algún día llegan a ser presidentes, puedan manejar la economía de un país de manera correcta, ¿no? Nada de que si eres actuario e ingeniero ocupas las matemáticas y si no, no, ¿no? Porque, pues digo, dadas las circunstancias y las probabilidades de que alguien no preparado llegue a la presidencia, hay que tener cuidado porque ya vieron que las matemáticas sí sirven, ¿no? Y estas cositas que hacían, ¿te acuerdas con la ranita cuando hacíamos el recorrido con los ceros abajo para Sí, sacar las cosas? Para eso sirven las matemáticas y para eso servía la chingada ranita que brincaba de lugares a lugares para saber la diferencia entre 1 millón
40,600 millones y 1 billón. Sí, y mira, como aquí nos toca unir puntos, yo no iba a hablar de esto, pero es solamente pongo un asterisco, entre comillas, entre paréntesis, no sé cómo lo puedan tomar quien no lo escucha, pero ahí él está hablando de las remesas. Y chistosamente, Claudio, hay que reconocer que el 2020 rompió récord de remesas. Se recibieron 40,606 millones, ¿eh? No billones, hablando matemáticamente. 40,600 millones. Bueno, ahorita te... Y lo presume como un logro de política. Cabe mencionar que en el 2006, AMLO él mismo decía, es lamentable que migrantes sostengan la economía de remesas. O sea, ¿a qué quiero llegar? Que no mide con la misma vara y que sería, la verdad, pues, lamentable adjudicarse un logro, estoy hablando de remesas, de dinero que envían las personas, los paisanos, a sus familias en México. Eso se me hace a mí, pues, algo que no debería de ser y no es ético. O sea, que él lo tome como un logro de su gobierno. No, y además continúa diciendo, después de eso, ¿a cuánto equivale que ese dinero esté llegando en otro problema de dimensión de las cosas? Porque después de decir que es casi 1 billón de pesos, dice que eso es el resultado, más bien, que eso va a ayudar a mejorar y a estabilizar la economía en el país. El INEGI, cuando está diciendo las cifras que tú dijiste hace ratito, que tiene que ver con los muertos y con el conteo de las cosas, que nada más para precisar un poquito, bueno, no precisar, sino aumentar la información que das, con el asunto de las camas, que tiene relación de la hospitalización por el COVID, está diciendo el INEGI que está mal porque cuando están hablando de una enorme disponibilidad de camas que están ahorita en México, por lo pronto en la Ciudad de México, al 89%, están contabilizando incluso las cunas en los hospitales, No. lo cual, por supuesto, está diciendo que no hay disponibilidad de camas. Entonces, pero el INEGI acaba de dar la semana antepasada diciendo que hay 126 millones de mexicanos, ¿no? Tenemos 126 millones. Y entonces dice López Obrador, después de esta tarugada del casi 1 billón, que esto va a estabilizar y a mejorar la economía porque es lo que le va a permitir a 10 millones de personas en México que tengan ingresos de alrededor por familia de $350, dice. Eso es el equivalente de todas las cosas. Digo, ¿sí se da cuenta que estabilizar y darles $350 al mes a solamente 10 millones de personas no está estabilizando una economía de 126 millones de habitantes? O sea, otra vez, las dimensiones matemáticas del presidente no funcionan en su cabecita. Sí, es el problema, porque él está acostumbrado a hablarle a la arenga pública, a hablarle al ignorante, a hablarle a la persona que le cree todo sin, pues realmente yo insisto y vuelvo a lo mismo. La idea que tú tuviste de abrir este espacio, pues fue exclusivamente para confrontar las declaraciones con la realidad. Y lo que es un hecho es que, volviendo a los temas que tú dices, ese medir la pandemia en función de camas vacías es un absurdo. Estamos viendo lugares como Nezahualcóyotl, en donde hay 200 camas libres, pero nunca se dio servicio a esos. El lugar ese donde las pusieron, que ni me acuerdo qué es, Era un deportivo. están las Es camas fantasma. vacías, sin medicinas, sin enfermeros, sin médicos, sin nada. Ahora, el otro punto eran los respiradores. No sé si recuerdas que se llenó la boca, como siempre, o presumían, que los respiradores los iba a hacer el CONACYT. Primer punto. Los primeros respiradores que hizo el CONACYT los mandó a hacer con la empresa que el hijo de Manuel Butler compró. Y después ya los que hizo el CONACYT como tal, no cumplían con los parámetros, no cumplían con los estándares y no se usaron. Ese es un punto. El otro, para terminar lo de las remesas, Claudio. ¿Y de qué dices tú?
de que este presidente está peleado con el dinero y que por desgracia los mexicanos también. Y te voy a decir por qué. Porque se rompió récord de remesas gracias al apoyo económico que dio Estados Unidos a los migrantes que están en Estados Unidos. Si no, no hubiera llegado esas remesas. Y como punto adicional, salió una lista del Fondo el Fondo Monetario Internacional, donde indica cuánto fue el apoyo en función del PIB, ese que no le gusta a López Obrador, pero que es la mejor manera de evaluar una economía y de ver su progreso o disminución. Hasta arriba, Alemania apoyó con un 40% de su Producto Interno Bruto a los ciudadanos, y de ahí va descendiendo. Estados Unidos va a llegar como al 30%, y todavía Joe Biden esta semana está apelando a hacer otro apoyo brutal en cantidades de dólares, porque dice que si no apoya en este momento, el desempleo puede seguir a unas tasas negativas como las que están viviendo ahorita, o puede aumentar el desempleo, hablándole de otra manera, y se puede recuperar hasta el 2025. Bueno, estamos hablando en el extremo superior. Es Alemania. Alemania tiene como apoyo a sus ciudadanos hasta el 40% de su Producto Interno Bruto. México está en el penúltimo lugar, no llega ni al 1%. Y en el último está Uganda. ¿Qué quiere decir esto, amigo? Que este gobierno, su política de austeridad, es contra los mexicanos, no contra los proyectos. Porque el Tren Maya, esta misma semana, Lourdes Mendoza, en su cuenta de Twitter, nos indica que el Tren Maya se está casi duplicando por tramo su costo, y se está desforestando la zona, pero se le sigue inyectando. Y también esta semana vimos, amigo, la iniciativa que quieren enviar para reformar la energía eléctrica, y también esta semana vimos las pérdidas de Pemex. Entonces, ¿a qué quiero llegar? Que yo vuelvo a invitar, vamos, yo cuando subo cosas de redes, en las redes políticas de la política, no es mi gusto, es simplemente que creo que como ciudadano sí podemos tener esa fuerza de generar eco en más ciudadanos, en que tú y yo lo hemos dicho aquí, nada más. Tú y yo lo hemos dicho aquí muchas veces, Claudio, o sea, a mí no me interesa hablar de López Obrador porque me caiga mal. De hecho, si tú me dices a mí, como paréntesis, lo que está haciendo Ricardo Anaya se me hace perdón, lo que voy a decir, es una estupidez. ¿Por qué es una estupidez? Está tratando de copiar la estrategia de López Obrador, cuando él, si quisiera participar activamente, yo como ciudadano, yo quisiera ver a un político, lejos de compartir el taco en un rancho, que mira, respetable, yo lo quisiera ver con el dinero que él gana, por donde dicen que vivió o que vive en Atlanta, por los lujos que tiene, porque yo lo quisiera ver como político combatir, ejercer el derecho que le damos también los ciudadanos para exigirle al gobierno. Pero nuestra política, bien lo dijiste desde un inicio, es de partidocracias. Si no me dan oportunidad en un partido, no, entonces me hago el herido, el ofendido, y me voy a un partido donde pueda seguir chupando del erario público. Entonces, para terminar mi participación, ¿qué te puedo decir? La realidad es una que nadie nos las puede negar. Somos tan austeros que la página para registrar a los adultos mayores, yo pensé que estaba leyendo la frase de Ricardo Anaya cuando lo dijo en inglés, o cuando, no Ricardo Anaya, discúlpame, Enrique Peña Nieto. Enrique Peña Nieto. Cuando dijo infraestructura en inglés, infraestructura, vamos, así lo pusieron en la página. Ni siquiera se podía, ¿cómo se dice? Pronunciar. Una página para registrar a los adultos mayores para que puedan recibir vacunas que no hay. La realidad es Claudio, y yo lo vuelvo a insistir, y es programa tras programa. El día que la mayoría de nosotros como mexicanos, primero, nos interese la política, porque el 30%
de los que votaron y le dieron el triunfo a López Obrador, no es la mayoría. Se votó entre Anaya y Meade un 20%. ¿Qué quiere decir esto? Si las matemáticas no me fallan, Claudio, que más del 40% o un 50% de los mexicanos preferimos quedarnos en nuestra casa y no participar políticamente. Tenemos que darnos cuenta que exactamente, mira nomás, infraestructura. Tú síguele ahorita, no vamos a dejarlo ahí. Mira, entonces, ¿a qué quiero llegar? Tenemos que involucrarnos en política, nos guste o no, pero también como ciudadanos, nosotros, nuestra participación debe ser con criterio, no con fanatismo. Yo ya, perdón, ya no le puedo contestar a muchas personas que me ponen, pues más que nada, a veces muchos insultos o cosas sin sentido, de por qué opino contra López Obrador, que yo sí soy centroamericano y que no sé qué, y que la fregada. Sí, claro, se van por mi tez de piel, por mi color de piel, que yo qué hago aquí, pero a lo que voy es, a lo que yo quiero llegar es, como ciudadanos, mira, no nos quita nada, así como vemos el Face, muchas notas graciosas, muchas notas que nos relajan, chistosas, no nos cuesta nada involucrarnos en leer. Yo no estoy leyendo que leas a los fifis, a los chairos, a los derechairos o a los izquierdos. Lee, lee y saca tu propia conclusión, y después de que leas y saques tu propia conclusión, voltea a ver en tu casa cómo han atendido a tu enfermo. Voltea a ver en tu casa si tienes los mismos ingresos. Voltea a ver a tu casa si tu hijo va a tener las oportunidades que tú tuviste. Voltea a ver a tu casa y a tu entorno si ahorita, como nuestros papás, vas a tener la oportunidad de tener casa propia. O sea, eso es lo que debemos de confrontar los mexicanos como ciudadanos, y eso exigirle al gobierno. Ya no se vale, Claudio, que por medio de esta pandemia, pues los que están desempleados y no puedan conseguir trabajo, pero no se vale tampoco que el gobierno pague o permita que muchos privados paguen la mitad. O sea, tenemos que regular, pero el gobierno está, Claudio, para sentar las políticas y las bases para darnos herramienta a los ciudadanos de crecer, de tener bienestar, de tener una vida mejor, una mejor calidad de vida. Yo no me voy a ir a las iniciativas. Como ciudadano, eso es lo que nos tiene que dar el gobierno y eso es lo que te estipula la Constitución. Entonces, por favor, dejemos ya a un lado de justificar al personaje. Mejor exijámoslo a la persona que tiene la investidura presidencial, que ejerza lo que él tanto prometió, que es el bienestar para los mexicanos. Y con esto me despido, Claudio, y te agradezco como siempre el que me permitas participar en este espacio. Sí, sí, Juanjo, nada más precisar que el presidente cumpla con su trabajo, pero que lo haga como la Constitución lo está indicando, porque si empieza a radicar todo el poder en la figura del poder ejecutivo, No, y entonces el régimen se convierte en una persona, pues no. pues ya pudimos ver ahorita en estas 2 semanas, pues lo que puede ocasionar y pues bueno, a ver cómo se desenvuelve, porque te digo, yo insisto en que esto no va a aguantarle mucho el paso y a ver cómo va. Pues ya nada más para cerrar rapidísimo, efectivamente la página del registro de adultos mayores, que para nuestros amigos que nos escuchan, que son expertos en computación, en informática, en programación, en desarrollo de páginas y en cosas así, pues se trataba únicamente de una página de registro para una base de datos, es decir, que tampoco requería mucha infraestructura, mucho desarrollo ni mucha nada. No funcionó porque no servía, ¿no? Y cuando, pues, si tú volteas con algunas otras cosas, con mucho menos recursos pueden hacer que estén conectados cientos de miles de personas viendo un streaming de video con algún concierto, alguna obra de teatro, algún programa, algunas cosas,
que pueden estar viendo con muchas, digo, cientos de miles de personas simultáneas, que ocupa mucho mayor ancho de banda, mucho mayor tráfico, mucho mayor todo. No es posible que primero no funcione y segundo, que pues que tengamos esas redacciones con las cosas. La austeridad ha sido mental y de actitud más que de recursos. No podemos estar con estas situaciones. Y pues después de estar analizando y viendo, todos los expertos en informática dijeron, lo que pasa es que la página ni siquiera está, ¿no? Esa es una realidad. Entonces, no hay base de datos, no se estaba desarrollando, la echaban a andar antes. O sea, este sentido de triunfalismo, de querer cantar victoria y de estar presumiendo logros cuando ni siquiera se han iniciado y que hemos estado viendo repetitivamente desde el 24 de diciembre, 22 de diciembre, con su misión cumplida por las vacunas, por ya tenemos todo, ya vamos bien, ya se domó la pandemia, ya terminó, ya se redujeron los muertos. López-Gatell dice el lunes, ya se redujeron los muertos. Llevaba un día que teníamos 400 personas muertos y al otro día volvieron a aumentar a más de 1000. Pero se llena la boca diciendo que ya habían reducido los muertos, que ya estaba lista la página, que ya tenemos todo listo, que para marzo tenemos, o sea, ese sentido de falso triunfalismo ya debe de acabarse, pero lo tenemos que exigir nosotros. Sí, yo agregaría, perdón, Claudio, a esto que tú dices, y eso porque, bueno, tienes toda la razón, y este gobierno debería de dejar de romantizar la pobreza, porque los mexicanos no somos, o sea, el México no es un país pobre, es la economía número 15 a nivel mundial, Claudio. Y no nos Es, merecemos tampoco vivir en la pobreza. no, 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 pero eso de luchar por los pobres, primero los pobres, la austeridad, no, Claudio, eso no es viable. Se Yo está prefiero, romantizando, tienes toda la sí, razón. no, yo preferiría, sinceramente, que me dijera el presidente, vamos a dejar de invertir en mis proyectos, bueno, no que lo diga de esa manera, vamos a dejar de invertir en estos proyectos, pero todo el dinero junto con la iniciativa privada, vamos a garantizar que en menos de un año se reactive la economía. Te apuesto que hasta el más opositor de Andrés Manuel López Obrador Claro, apoyaría esa iniciativa, porque al final es por el bien de los mexicanos y pues, él quiere seguir romantizando la pobreza y yo sería tristísimo, lamentable, mezquino que las vacunas le sirvieran primero para hacer una depuración de los más pobres, porque sale carísimo mantener a un diabético, a un hipertenso o a una persona con morbilidades y que diga, con eso nos vamos a ahorrar mucho gasto del seguro social, o que las vacunas sí realmente digan, si ganamos o si estamos cerca de las elecciones, vamos a cambiar vacunas por votos o lo peor, amigos, que si no gana, esto se vaya, como sacó un ejercicio matemático en los periódicos como el Reforma, el Universal, que de seguirse llevando este plan de vacunación, nosotros estaríamos terminando de contagiarnos como mexicanos, contagiarnos, no llegar a como veníamos viviendo antes, hasta octubre del del 2025. 2020, sí, ¿no? 20, No, no, o no. sea, o sea, Contagio cero, decía el estudio. no, eso es lamentable. Perdón, Claudio, ya por... No, pues ya nada más para terminar eso, que simplemente pues se tienen que acabar este tipo de situaciones porque pues efectivamente no se debe romantizar la pobreza, no merecemos vivir en la pobreza, digo, no porque hay alguien que sí la merezca, es decir, nadie, ningún ser humano en el planeta debe de merecer vivir en la pobreza, pero pues digo, a nosotros nos compete ahorita México porque estamos aquí, no merecemos que nos estén tratando o que esté tratando absolutamente a nadie con eso y que pues los mantengan porque finalmente es un sistema de base electoral que le ha convenido al gobierno en turno, sea quien sea, desde hace décadas. Entonces, pues no, ya estuvo bien de estas cosas y tenemos que entender y como bien dijiste hace un momento, informarnos, prepararnos, leer para poder tener un criterio y contrastar información y entonces decir, bueno, pues esto va a pasar, pero con datos reales, ¿no? Para eso sirven las matemáticas, para eso sí sirven las matemáticas, para poder contrastar un dato real y poder tener información certera
y exacta de lo que está resultando a partir de ciertas decisiones, porque cuando se convierte en números es inequívoco. Así es. Es Entonces, frío pues, bueno, y así de claro. así es. Pues amigo, vamos a despedirnos de este programa casi 1 billón que estamos cerrando hoy, 6 de febrero del 2021, para que tomen nota, que casi estamos llegando a los 7 meses de transmisión de nuestro programa semanalmente. Y pues bueno, eso es equivalente a casi 1 billón según la lógica y la inteligencia de nuestro amado Tlatuani morenista, 4T. Así es. Su métrica matemática, Así es. morena. Bueno, pues amigos, nos vemos la próxima semana. Cuídense mucho todos y a continuar trabajando por este país todos los días. Así es, Claudio. Hasta luego, que estén muy bien.